Bienvenidos a mi canal una vez más. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí. Y como siempre vengo con un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, les apasiona y les encanta: Kerem Bürsin. Y por supuesto, hablando de Kerem, ¿cómo podríamos dejar de lado a Hande Erçel? Exacto, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, de Hande Erçel y, específicamente, de unos secretos que Kerem, aparentemente, reveló sobre Hande. Y no crean que es chisme puro y duro, vamos a analizar la información, vamos a ver qué se dijo, qué podemos inferir y sobre todo, vamos a ver qué impacto tuvo esto en su relación, en la percepción que tienen los fans de ellos, y en general, en todo lo que rodea a esta icónica pareja de la televisión turca. Así que si te interesa saber qué secretos reveló Kerem Bürsin sobre Hande Erçel, y quieres conocer todos los detalles que han impactado, quédate hasta el final del vídeo porque esto se pone bueno. Pero antes de empezar, ya saben, un pequeño favor que les pido: si aún no están suscritos al canal, ¿qué esperan? Suscríbanse. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de los vídeos que subo, porque créanme, siempre hay algo nuevo que contar sobre sus celebridades favoritas. Y por supuesto, déjenme un like si les gusta este tipo de contenido, me ayuda muchísimo a saber que les interesa y a seguir creando vídeos para ustedes. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. El mundo de las series turcas, especialmente el mundo de Love is in the Air Senkalkam, nos regaló una historia de amor que traspasó la pantalla. Kerem Bürsin y Hande Erçel, Serkan Bolat y Eda Yildiz en la ficción, se enamoraron en la vida real. Y claro, esto generó una revolución. Los fans enloquecieron, las redes sociales explotaron, y todos querían saber cada detalle de su relación. Y precisamente en este contexto es donde entran los secretos que Kerem en algún momento compartió sobre Hande. Ahora, no esperen que Kerem haya salido a revelar oscuros secretos, nada de eso. Más bien se trató de declaraciones, de comentarios que en su momento quizás no fueron interpretados de la manera en que se entendieron ahora. Y esto es importante porque el tiempo, la perspectiva y las circunstancias cambian la forma en que percibimos las cosas. Uno de los puntos más comentados, y que podríamos considerar un secreto revelado, tiene que ver con la personalidad de Hande. Kerem, en varias entrevistas y apariciones públicas, habló sobre la energía, la alegría y el optimismo de Hande. Destacó su capacidad para iluminar cualquier lugar, su buen humor y su forma de ser genuina. En su momento, estas declaraciones fueron recibidas con cariño, como una muestra del enamoramiento de Kerem. Sin embargo, después de la ruptura, y analizando estas declaraciones con otra perspectiva, algunos fans notaron que Kerem, quizás, estaba idealizando a Hande. Que estaba describiendo a una persona perfecta, casi irreal. Y aquí es donde entra el debate: ¿estaba Kerem simplemente enamorado y viendo solo lo bueno? ¿O quizás estaba tratando de proyectar una imagen de Hande que no correspondía del todo con la realidad? Analicemos este punto con mayor detenimiento. Las palabras de Kerem en su momento eran música para los oídos de los fans. Hande tiene una luz especial, decía, es la persona más optimista que conozco, siempre está sonriendo y contagiando su alegría. ¿Quién no querría escuchar algo así de su pareja? Era una declaración de amor, un elogio constante a la personalidad de Hande. Pero como bien sabemos, las relaciones y las personas son mucho más complejas que una descripción idealizada. El optimismo, la alegría y la energía son cualidades admirables, sin duda. Pero ¿qué pasa con los momentos de tristeza, de cansancio, de frustración? ¿Qué pasa cuando la vida no es un cuento de hadas y las cosas no siempre salen bien? ¿Estaba Kerem dispuesto a aceptar y a amar esos momentos también? ¿O su visión idealizada de Hande no le permitía ver la complejidad de su personalidad? La idealización, aunque común en las primeras etapas de una relación, puede ser un arma de doble filo. Puede crear expectativas poco realistas y a la larga, generar decepción. Si Kerem solo veía la Hande radiante y llena de energía, ¿cómo reaccionaría ante los momentos de vulnerabilidad, de duda, de simplemente ser una persona normal? La respuesta a esta pregunta es crucial para entender el impacto de sus declaraciones en la percepción que tenían los fans, y en la posterior ruptura de la pareja. Otro aspecto importante a considerar es la influencia de la imagen pública. En el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo. Las celebridades a menudo se ven obligadas a mantener una imagen positiva y perfecta, para complacer a sus fans y a la industria. ¿Estaba Kerem consciente o inconscientemente contribuyendo a esta imagen idealizada de Hande?
Estaba, tal vez, reforzando la idea de que ella era una persona perfecta para mantener la admiración de los fans y el interés mediático. La respuesta a estas preguntas no es sencilla, y probablemente nunca la sabremos con certeza. Pero lo que sí podemos afirmar es que la idealización de Ande por parte de Kerem generó expectativas que a largo plazo podrían haber sido difíciles de cumplir. Y esto sin duda influyó en la forma en que los fans percibieron la ruptura, y en las especulaciones sobre las causas del final de la relación. Otra de las revelaciones que generó cierta controversia tuvo que ver con la disciplina y el profesionalismo de Ande. Kerem, en más de una ocasión, habló sobre la dedicación de Ande al trabajo, su compromiso con los proyectos y su capacidad para superar desafíos. Esto, en principio, parece algo positivo. Pero algunos fans interpretaron estas declaraciones como una forma de compararla con otras personas, o incluso como una indirecta hacia otras actrices con las que Kerem había trabajado. ¿Estaba Kerem, sin querer, elevando a Ande por encima de las demás? ¿Estaba, tal vez, tratando de demostrar que ella era la mejor? Son preguntas válidas que se hacen en el fandom, y que demuestran que a veces, las palabras pueden ser interpretadas de muchas maneras. En este punto, es crucial analizar el contexto en el que se hicieron estas declaraciones. Kerem y Ande trabajaron juntos en Love is in the Air, una serie que los catapultó a la fama y que, sin duda, les exigió un gran esfuerzo y dedicación. Es natural que Kerem valorara el compromiso y el profesionalismo de Ande, ya que esto era fundamental para el éxito de la serie. Pero, ¿cómo se percibieron estas declaraciones desde afuera? Algunos fans interpretaron las palabras de Kerem como una forma de menospreciar a otras actrices con las que había trabajado anteriormente. Quizás, sin querer, estaba sugiriendo que Ande era más dedicada, más profesional y, en definitiva, mejor que las demás. Esto, obviamente, generó un debate en el fandom, y alimentó la rivalidad entre los fans de diferentes actrices. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, las comparaciones son inevitables. La competencia es feroz y los actores y actrices a menudo se ven obligados a competir por los mismos papeles, por los mismos premios, por el mismo reconocimiento. En este contexto, las palabras de Kerem pudieron ser interpretadas como una forma de defender a Ande, de demostrar que ella era la mejor, y de justificar el éxito de la serie. Pero, ¿realmente era necesario compararla con otras personas? ¿No era suficiente elogiar su profesionalismo y su dedicación, sin tener que mencionar a nadie más? La respuesta a estas preguntas es subjetiva, y depende de la perspectiva de cada persona. Lo que sí es cierto es que las comparaciones, a menudo, generan divisiones y conflictos. Y en el mundo del fandom, donde las emociones están a flor de piel, las palabras pueden ser interpretadas de muchas maneras, y pueden generar reacciones inesperadas. Además, es importante considerar el impacto de estas declaraciones en la propia Ande. ¿Cómo se sintió ella al escuchar los elogios de Kerem sobre su profesionalismo y su dedicación? ¿Se sintió halagada? O quizás se sintió presionada, obligada a mantener esa imagen de perfección y de compromiso constante. En el mundo del espectáculo, la presión es constante. Los actores y actrices a menudo se ven obligados a cumplir con las expectativas de sus fans, de la industria y de sus propios compañeros. La disciplina, el profesionalismo y la dedicación son cualidades esenciales para triunfar, pero también pueden ser una carga, si se convierten en una obligación. Por lo tanto, las declaraciones de Kerem sobre la disciplina y el profesionalismo de Ande, aunque en principio parecieran positivas, también pudieron generar ciertas presiones y expectativas. Y esto sin duda influyó en la forma en que los fans percibieron la relación, y en las especulaciones sobre las causas del final de la pareja. Otro punto que generó debate y que podríamos considerar una revelación indirecta, fue la forma en que Kerem se refería a la familia de Ande. Siempre destacó la importancia de la familia para ella, el cariño que se tenían y el apoyo que recibía. Esto, en sí mismo, no es algo negativo. Pero algunos fans señalaron que en ciertas ocasiones, Kerem parecía poner a la familia de Ande por encima de otras cosas, como sus propios amigos o sus propios intereses. ¿Estaba Kerem demasiado involucrado en la vida familiar de Ande? ¿O simplemente estaba mostrando respeto y admiración por la estrecha relación que ella tenía con sus seres queridos? La familia, sin duda, es un pilar fundamental en la vida de muchas personas. El apoyo, el cariño y la compañía de la familia son esenciales para el bienestar emocional y psicológico. Es natural que Kerem valorara la importancia de la familia para Ande, y que destacara el cariño y el apoyo que recibía.
Pero, ¿hasta qué punto esta valoración influyó en la dinámica de la relación? Algunos fans interpretaron las declaraciones de Kerem como una señal de que estaba demasiado involucrado en la vida familiar de Hande. Quizás sin querer, estaba poniendo a la familia de Hande por encima de sus propios amigos, de sus propios intereses e incluso de sus propias necesidades. Esto obviamente generó un debate en el fandom y alimentó las especulaciones sobre las causas del final de la relación. Es importante recordar que en las relaciones es fundamental mantener un equilibrio. Es necesario respetar los espacios individuales, los amigos, los intereses personales y las necesidades de cada persona. La familia es importante sin duda, pero no puede ser el único factor que determine la dinámica de la relación. Si Kerem estaba demasiado enfocado en la familia de Hande y descuidaba sus propios intereses y necesidades, esto podría haber generado un desequilibrio en la relación. Y a largo plazo, esto podría haber generado tensiones y conflictos. Además, es importante considerar la influencia de la familia de Hande en la propia relación. ¿Cómo se sentía Kerem con la familia de Hande? ¿Se sentía cómodo? ¿O quizás sentía que la familia de Hande interfería en su relación? La relación con la familia de la pareja es un factor crucial en el éxito de cualquier relación. Si hay problemas, tensiones o conflictos con la familia, esto puede generar un gran estrés y afectar negativamente la relación. Por lo tanto, las declaraciones de Kerem sobre la familia de Hande, aunque en principio parecieran positivas, también pudieron generar ciertas presiones y expectativas. Y esto sin duda influyó en la forma en que los fans percibieron la relación, y en las especulaciones sobre las causas del final de la pareja. Ahora bien, ¿qué impacto tuvieron estas revelaciones, o estos comentarios, en la percepción que tienen los fans de Hande y Kerem? En primer lugar, generaron un debate constante. Las redes sociales se inundaron de opiniones encontradas, de análisis, de interpretaciones. Algunos fans defendían a capa y espada a Kerem, argumentando que solo estaba enamorado y que sus palabras eran producto del cariño. Otros, en cambio, criticaban a Kerem, acusándolo de idealizar a Hande y de crear expectativas poco realistas. El debate en las redes sociales fue intenso, y refleja la complejidad de las relaciones humanas. Los fans, como cualquier otra persona, tienen sus propias opiniones, sus propias experiencias y sus propias expectativas. Es natural que interpreten las palabras de Kerem de diferentes maneras, y que defiendan sus propias posturas con vehemencia. Algunos fans defendieron a Kerem, argumentando que sus palabras eran producto del enamoramiento, y que no había nada de malo en idealizar a la persona amada. Otros, en cambio, criticaron a Kerem, acusándolo de crear expectativas poco realistas, y de no mostrar la verdadera personalidad de Hande. La verdad probablemente se encuentra en un punto intermedio. Es natural que, cuando uno está enamorado, vea lo mejor de la otra persona. Es natural que se idealice a la persona amada, y que se le atribuyan cualidades que quizás no son del todo ciertas. Pero a la vez es importante ser consciente de que las relaciones, y las personas, son complejas, y que no podemos esperar que la otra persona cumpla con todas nuestras expectativas. El debate en las redes sociales, sin duda, influyó en la forma en que los fans percibieron la relación. Y a su vez influyó en la forma en que se interpretaron las causas del final de la pareja. En segundo lugar, estas revelaciones afectaron la imagen de Hande. Aunque en general el público la sigue queriendo y admirando, algunos fans comenzaron a cuestionar su autenticidad. Se preguntaron si la imagen que proyectaba Hande era completamente real, o si estaba, de alguna manera, influenciada por las palabras de Kerem. La imagen pública de una celebridad es un activo muy valioso, pero también puede ser una carga. Las celebridades a menudo se ven obligadas a mantener una imagen positiva y perfecta, para complacer a sus fans, a la industria y a los medios de comunicación. Las declaraciones de Kerem al idealizar a Hande pudieron haber influido en la imagen que el público tenía de ella. Algunos fans comenzaron a cuestionar su autenticidad y a preguntarse si la imagen que proyectaba era completamente real, o si estaba, de alguna manera, influenciada por las palabras de Kerem. Es importante recordar que todos somos humanos, y que todos tenemos diferentes facetas. Las celebridades, como cualquier otra persona, tienen sus momentos de alegría, de tristeza, de duda, de frustración. Pero a menudo, la imagen que proyectan en público es mucho más superficial, y no refleja la complejidad de su personalidad.
El impacto de las revelaciones de Kerem en la imagen de Ande sin duda generó un debate en el fandom y alimentó las especulaciones sobre las causas del final de la pareja. En tercer lugar, estas declaraciones influyeron en la forma en que se percibió la ruptura de la pareja. Después de la separación, muchos fans recordaron las palabras de Kerem y trataron de encontrar pistas o indicios que explicaran el porqué del final de la relación. Algunos especularon sobre la posibilidad de que las expectativas de Kerem sobre Ande no se cumplieran. Otros, en cambio, buscaron culpables y señalaron a la familia de Ande o a las diferencias de personalidad como las causas de la separación. La ruptura de una relación es un evento doloroso y genera muchas preguntas y especulaciones. Los fans, al igual que cualquier otra persona, intentan entender por qué la relación llegó a su fin. Las declaraciones de Kerem al idealizar a Ande pudieron haber influido en la forma en que los fans percibieron la ruptura. Algunos fans especularon sobre la posibilidad de que las expectativas de Kerem sobre Ande no se cumplieran, y que esto hubiera sido la causa del final de la relación. Otros, en cambio, buscaron culpables y señalaron a la familia de Ande o a las diferencias de personalidad como las causas de la separación. Es importante recordar que en las relaciones, las causas de la ruptura son multifactoriales, y que no siempre es fácil encontrar una explicación clara y sencilla. Las declaraciones de Kerem, aunque pudieron haber influido en la percepción de los fans, no fueron, ni mucho menos, la única causa del final de la relación. Es importante aclarar que hasta el día de hoy, no hay una explicación oficial sobre el final de la relación entre Kerem y Ande. Ambos han sido muy discretos al respecto, y han preferido no entrar en detalles sobre el motivo de la ruptura. Por lo tanto, todas las interpretaciones y conclusiones son meras especulaciones, basadas en los comentarios que Kerem hizo en su momento, y en la información que ha trascendido a través de los medios. La discreción de Kerem y Ande sin duda ha alimentado las especulaciones y los rumores. Los fans, al no tener una explicación oficial, han recurrido a sus propias interpretaciones y conclusiones. La falta de una explicación oficial, sin embargo, es comprensible. Las rupturas son eventos personales y privados, y no es necesario que se hagan públicas. Kerem y Ande, al ser celebridades, tienen derecho a proteger su privacidad y a no entrar en detalles sobre el motivo de la ruptura. Ahora, centrémonos un poco en la boda. Aunque no hubo una boda real entre Kerem y Ande, sí que hubo especulaciones y rumores sobre una posible boda. La pareja fue muy hermética con su relación, pero los medios de comunicación y los fans siempre estaban pendientes de cualquier movimiento. El hecho de que la relación fuera muy pública, hizo que los fans idealizaran mucho la pareja y la idea de una boda. La especulación sobre una posible boda es un fenómeno común en el mundo del espectáculo. Los fans, al ver una relación pública y romántica, a menudo sueñan con un final feliz, con una boda, con un cuento de hadas. La falta de una boda real, sin duda, decepcionó a muchos fans. Las expectativas eran altas y la ruptura de la pareja rompió los corazones de muchos. En este sentido, los secretos que Kerem reveló sobre Ande adquirieron un significado diferente. Cuando el público escuchaba las declaraciones de Kerem sobre Ande, soñaban con una boda. Soñaban con un futuro juntos. Con un final de cuento de hadas. Por lo tanto, cada comentario, cada halago, cada muestra de cariño, era interpretada como una señal de que la boda estaba cerca. Lamentablemente, la boda nunca llegó, y la ruptura rompió los corazones de muchos fans. La ausencia de una boda real, a pesar de las especulaciones y los rumores, dejó un sabor amargo, y generó cierta decepción en el fandom. La ausencia de una boda real y la ruptura de la pareja, sin duda, generaron un gran impacto en el fandom. Los fans, al no ver un final feliz, se sintieron decepcionados y tristes. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? En primer lugar, que las palabras y la forma en que las utilizamos pueden tener un impacto significativo en la percepción que los demás tienen de nosotros y de las personas que nos rodean. En segundo lugar, que las relaciones amorosas son complejas, y que no siempre podemos controlar la forma en que los demás interpretan nuestras acciones y nuestras palabras. Y en tercer lugar, que los fans, los seguidores y el público en general siempre estarán atentos a cualquier detalle, a cualquier comentario y a cualquier secreto que se revele sobre sus celebridades favoritas. Las lecciones que podemos aprender de la relación entre Kerem y Ande son muchas. La importancia de la comunicación, la necesidad de mantener un equilibrio en la relación, la necesidad de respetar los espacios individuales, la importancia de ser auténticos y de no crear expectativas poco realistas.
Es importante recordar que todos somos humanos, y que todos cometemos errores. Kerem y Hande, como cualquier otra persona, tienen derecho a equivocarse, a enamorar y a vivir sus vidas de la manera que consideren oportuna. No podemos juzgar sus acciones, ni pretender que sean perfectos. Lo importante es aprender de sus experiencias y respetar sus decisiones. Y bueno, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que hayan aprendido algo nuevo. Hemos analizado los secretos que Kerem Bürsin reveló sobre Hande Erçel, hemos visto qué impacto tuvieron estas declaraciones, y hemos reflexionado sobre la forma en que se percibe a esta icónica pareja de la televisión turca. Muchísimas gracias por ver el vídeo, por llegar hasta el final. Se los agradezco de corazón. No olviden dejar sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan sobre este tema. ¿Qué opinan ustedes sobre los comentarios de Kerem? ¿Creen que idealizó a Hande? ¿Creen que sus palabras influyeron en la percepción que tienen los fans de ellos? Cuéntenme. Y por favor, no se vayan sin dejar su like, compartir el vídeo con sus amigos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Y hasta la próxima. Chao, chao.